Buenas tardes a todos. Pues vamos a dar comienzo a este seminario sobre los precios de transferencia en Latinoamérica y en España desde el punto de vista de la jurisprudencia. Y bueno, antes de introducir a los ponentes, pues quería referirme simplemente al objeto de este seminario. Bueno, no se trata de hacer aquí una explicación detallada de lo que son las operaciones vinculadas o los precios de transferencia, pero en el fondo al final es un problema de valoración. Las normas sobre el impuesto sobre la renta establecen la obligación de que cuando una operación se realiza entre partes vinculadas hay que valorarla a valor normal de mercado. Suele ser en la mayoría de los ordenamientos una norma obligatoria que tienen que cumplir ambas partes de la operación y que normalmente lleva asociada la imposición de una serie de obligaciones de documentación. Bien, vamos a ver este tema no desde esa perspectiva, sino de cuando surgen conflictos. Por eso se llama un seminario sobre la jurisprudencia, y si hablamos de la jurisprudencia es porque la Administración tributaria habrá considerado que el contribuyente o los contribuyentes no valoraron esa operación a valor de mercado y como consecuencia de eso se genera un conflicto, y vamos a ver los diferentes problemas que se han resuelto en la vía judicial y los vamos a ver tanto de la perspectiva española como desde la perspectiva latinoamericana. Y para eso contamos con, en primer lugar, a mi izquierda, con Enrique Diazón, que es abogado y que tiene una firma en Perú, pero que también opera con otros países de Latinoamérica, incluso Estados Unidos, y también tiene clientes y operaciones en España, que sujeto fundamental es los precios de transferencia, tanto desde el punto de vista de la documentación como la intervención en posteriores litigios. Y bueno, pues además de ser abogado y director de su firma, que es TP Consulting, pues también tiene una labor docente, sobre todo que se desarrolla en ESAN, que para que quizás eso no es muy conocido en España, pero ESAN sería básicamente como el Instituto de Empresa en el Perú, ¿no? Y bueno, pues la razón de estar aquí es porque además ha empezado a realizar su tesis doctoral en el programa de doctorado de esta Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, y le estoy yo dirigiendo la tesis doctoral y eso explica fundamentalmente el vínculo que tiene Enrique con esta universidad. Y luego, pues a mi derecha tengo a David Cañabate, que en este caso también es abogado, ¿no? Que ha trabajado en diferentes sitios, pero básicamente trabaja desde Barcelona y además, y tiene amplia experiencia, ha desarrollado prácticamente toda su carrera profesional en el ámbito de los precios de transferencia, y también tiene una labor docente e investigadora porque es doctor, y precisamente su tesis doctoral, y no hay muchas tesis doctorales en España que versen sobre los precios de transferencia, y eso justifica también su presencia aquí. Entonces, básicamente lo que vamos a desarrollar esta sesión, va a hablar en primer lugar Enrique, más o menos sobre media hora, y luego posteriormente le daré la palabra a David, y a continuación, bueno, pues tendremos un poco de tiempo para un debate, y en la medida en que esto se está retransmitiendo, pues aquellas personas que quieran hacer alguna pregunta que le estén viendo online, pues que hagan la pregunta en el chat, y al final pues miraremos a ver qué preguntas hay y las trasladaremos a los ponentes para que la puedan contestar. Y a las personas que están aquí presentes, pues también les abriremos un turno de palabra, e incluso, si no os importa, si las preguntas surgen al hilo de lo que estáis tratando, pues directamente os levantáis la mano y os damos turno de palabra. Lo único que habrá que utilizar el micrófono para que nos escuchen las personas que están eh, participando o asistiendo a este seminario online. Así que sin más, bueno, voy a darle la palabra a Enrique, y mientras enciendes el micrófono y todo eso, vamos a poner la presentación para que la puedas ver. Se pueda ver. Perfecto, gracias Félix. En verdad, gracias a la Autónoma de Madrid. Para mí es un gusto y un honor estar acá. Encantado. Voy a ir directamente al punto para aprovechar al máximo los 30 minutos que tengo. Voy a poner el cronómetro para no excederme. Si quieren hacer alguna pregunta, los que están acá presentes, por favor, levantan la mano, levantan el micro y encantado. Sin más, voy directamente al punto. Em, a ver, voy a hablar de 3 jurisprudencias latinoamericanas que las he cogido especialmente porque creo que son muy importantes y nos van a permitir entender un poco el tema. Una es de Perú, otra es de Panamá y otra es de Costa Rica. Ahora bien, en la jurisprudencia se tacha el nombre del contribuyente por razones obvias, salvo en la última,
no obstante ello, si uno lee la jurisprudencia puede entender de qué empresa estamos hablando. Ahora bien, para hablar de magnitudes, aquí no estamos viendo, veamos la primera jurisprudencia de esta empresa farmacéutica que opera a nivel mundial, que es un caso de Panamá, donde vemos que la empresa vende al año 41.000 millones de dólares. Y el PBI, Producto Bruto Interno de Panamá, es 71.000 millones de dólares. O sea, es una empresa que vende casi todo el PBI de Panamá. El segundo es una empresa de bebidas, es un caso que se ve en Perú. La empresa vende 70.000 millones de dólares al año y en Perú el PBI es 242.000 millones de dólares, tercera parte del PBI. Y la tercera es una empresa de alimentos que, bueno, en la jurisprudencia está el nombre de la empresa, pero prefiero no decirlo, vende 84.000 millones de dólares, y es un caso de Costa Rica, y el PBI de toda Costa Rica es 69.000 millones de dólares. O sea, es una empresa que vende más que todo el PBI de Costa Rica, y en los tres casos las empresas perdieron varios millones. ¿No? Estos son datos en dólares, fuente el Fondo Monetario Internacional con el PBI, ¿okay? Es data del 2022, pero nos da una idea de las magnitudes. Entonces, a lo que voy es que esto explica de qué estamos hablando. Uno puede decir en simple, oye, ¿cómo empresas pero tan grandes están perdiendo casos importantes, ¿no? Y eso es como preámbulo, ¿no? Entonces, ahora tengo que dar algunos conceptos básicos de presta de transferencias. Entiendo que la mayoría que está escuchando, que está presente acá son expertos en tributación, pero no necesariamente conocen temas de presta de transferencias. Entonces, quiero algunas nociones básicas, nomás no excederme, esto no es una idea de hacer un curso, ni mucho menos, pero sí, en general, quiero ir al punto. Mi punto es que aun cuando el precio de referencia se ve en Estados Unidos y Europa hace décadas, y en Latinoamérica recién se está entrando, está pasando algo que las matrices de estos grupos muy grandes que están en Europa o en Estados Unidos no están viendo, ¿no? Y no lo digo yo, sino lo dice la jurisprudencia. Miren estos casos gigantes, ¿cómo es posible que pierdan? Y la forma en que pierden, ¿no? Entonces, dicho eso, voy a hacer unos consejos generales, nomás muy rápido, no quiero aburrirlos con el tema, en lo siguiente. A ver, en general, en proyectos de transferencia se debe velar porque se respete lo que se conoce como el principio de arm length o plena competencia, ¿no? O sea, arm, brazo, length, extensión, no es otra cosa que yo le doy a mi vinculada o recibo mi vinculada y mi otro trato que tengo con un tercero, punto. Para acreditar que cumplo con ese principio, tengo que utilizar 5 métodos permitidos por la norma de cada país. La OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, regula este tema desde 1979 y ha dado los lineamientos. ¿Okay? Ahora esos lineamientos han tenido constantes cambios y la última versión es del 2022. ¿Okay? Ahora, no voy a aburrirlos con el tema de la explicación de los métodos. Solo comentar que hace unos 9 años, más o menos, el G20 le dijo a la OCDE, oye, ¿por qué algunas empresas no pagan impuestos? O sea, ¿qué pasa con el caso de Google, que hay el Double Sanchez irlandés? Uno pone en Google Double Sanchez irlandés de Google y es un caso escandaloso donde, bueno, se paga bajo impuesto en Europa. Eso es público y notorio y ha dejado de utilizarse hasta hace 2 o 3 años. O sea, Google lo pone, ¿no? Ha salido en todos los medios. Entonces, ante casos como esos, ¿qué pasa, no? Entonces, la OCDE lanzó lo que se conoce como el Plan BEPS, por sus siglas en inglés, Base Erosion and Profit Shifting, erosión de la base disponible y llevar sus utilidades de uno a otro. Ese plan de acción tiene 15 acciones, valga la redundancia, por las cuales se busca evitar el Base Erosion and Profit Shifting. Ahora bien, de esas acciones, muchas tienen relación con prestaferencias. De hecho, la acción 13 habla sobre documentación de prestaferencias. Entonces, imaginemos que somos 10 personas o 20 personas de diferentes partes del mundo y hablamos diferentes idiomas y nos ponemos a preguntar, oye, ¿aplica precio de referencia en tu país, sí o no? Si hablamos diferente idioma y todo, va a pasar un día en que nos ponemos de acuerdo, porque yo voy a decir, oye, yo aplico el formulario tanto, yo aplico el formulario, etcétera, y no nos vamos a poner de acuerdo. Entonces la OCDE dijo, bueno, ¿sabes qué? Para estandarizar, vamos a hablar solo de 3 tipos de reporte. Reporte local, reporte maestro y reporte país por país. El reporte local es como decir, oye, ¿sabes qué? Quiero ver el árbol de tu empresa y quiero ver si en todas tus transacciones vinculadas o relacionadas cumples con el principio que mencioné hace un momento. El reporte maestro busca ver ya no ve tu empresa, el arbolito, sino busca el bosque. Quiero ver cómo está todo el grupo. Y el reporte país por país es un Excel para que, disculpen la expresión, no me palabrees y me digas, oye, ¿cuánto tiene ingresos, ventas, trabajadores, capital, deuda en cada país? Porque un cuadro en Excel donde no me digas más cuentos. Bueno,
ahí ya entramos al tema. Este plan de acción 13 esta acción 13 del plan de acción BEPS se está adoptando en todo el mundo. Y ya entramos a unas principales diferencias con Latinoamérica que nos permite entender esto. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos y Europa no tienes que tener los reportes todos los años, sino cuando le piden la administración tributaria. Y muchas veces no te lo piden, entonces lo tendrás después de 2, 3 años. En Latinoamérica, donde se recoge esto, se tiene que presentar el reporte en forma anual. Y el incumplimiento de esta obligación acarrea multas muy grandes. Pueden llegar hasta 30,000, 100,000 dólares. Pero no vamos al tema de las multas, porque en los casos donde estamos hablando no es un tema de multas, es un tema de fondo. Y ahí voy al siguiente tema. En tema de presta de referencia hay que diferenciar la obligación sustancial de la obligación formal. La obligación sustancial es cumplir con el principio a través de los métodos que me he mencionado. La obligación formal es presentarlo para que no te pongan la multa. Ok, olvidemos la obligación formal porque son temas absurdos. Okay. Bueno, una multa de 30,000, 40,000 dólares, sí. Estas empresas perdieron muchos millones más y hubiera pagado bien la multa. O sea, no quiero perder tiempo hablando de multas. Vamos al tema de fondo. Entonces, el punto es que cuando en Latinoamérica se incorporan esta acción 13, ponen muchas obligaciones formales con mucho detalle que se tiene que prestar, como dije hace un momento, cada año. Y cuando no entras a verificar el detalle de estas obligaciones es cuando vienen los problemas. Entonces, claro, hay que hacer, he escrito muchos artículos donde a veces cuestiono la ley, porque, oye, sí, ¿cómo es posible que me pidan tantos temas absurdos? Pero bueno, como todos sabemos, la ley es dura, pero es la ley. O sea, bueno, podré criticar la norma de precios de referencia en Perú, en Chile, en Colombia, en Panamá, pero bueno, hay que cumplirla. O sea, no soy quien para no cumplirla. Y ahí ya viene el tema, porque no es solo cumplirla en el tema de forma, para que no pongan la multa, hay que ver el tema de fondo. ¿Estoy cumpliendo bien o no? Y ahí entramos a algunos temas. Y antes de entrar directamente al tema de la jurisprudencia, ¿cómo comentarles algunos casos en este caso de Perú, podría poner tema de Ecuador, Colombia, pero quise poner el de Perú para que entiendan a qué nos estamos refiriendo. Miren, este es el reporte local que se presenta en Perú. Como ven, tiene un archivo en Excel y un archivo en PDF, ¿no? Entonces, te pide quién es el que te hace el reporte local, te pide el detalle de transacciones, tienes que poner por cada transacción qué método aplicas, ¿no? ¿Cuál es el rango de mercado? Y demás detalles. Ahora, te dice claramente, oye, en el supuesto de que no has cumplido con el principio, ¿haces un reparo, sí o no? Porque ese es un tema importante. La norma tributaria de España o en ningún país te puede obligar a que tú vendas un precio determinado. Entonces, si tú le tienes una vinculada, yo le puedo vender a 1 o a 1,000. Bueno, pero lo que te va a decir la norma es, oye, claramente, si quieres tú vendes al precio que quieras, pero para efectos impositivos de impuesto a la renta de tu país, tributarás sobre lo que es el principio de plena competencia. Entonces, okay, si vendiste a 1, pero el principio dice que tiene que ser 100, a través de la metodología, bueno, tributa sobre 100. Eso es lo que te dice, en este caso, la declaración. Y te dice claramente, oye, mira, ¿sabes qué? Por si acaso, esta declaración está diciendo que tú tienes que rectificar tu declaración de impuesto a la renta. Oye, bueno, si le das a aceptar, después no digas que no te dijeron. Ahora, eso es en Excel, pero aparte hay que presentar un archivo en PDF y otros en Excel, donde debe estar todo el detalle, como ven en la pantalla ahí, de las fórmulas con las que has utilizado. Y si usas comparables, quiero ver los comparables, quiero ver los ajustes, está absolutamente todo el detalle. Y eso se tiene que presentar anualmente en línea, con lo cual es un tema que ya cambia totalmente el chip de lo que dijimos en Europa, Estados Unidos, donde dijimos que te lo piden a requerimiento, ¿no? Entonces, bueno, y con ese tema vemos que al final, cuando vemos a la jurisprudencia, ya no hablamos de casos teóricos, vemos que volvemos a los elementos de siempre, que de hecho lo va a poner David, oye, ¿quién tiene la carga de la prueba? ¿Quién tiene que probar que cumple con el principio o no? Y ahí vamos al tema. Y creo que lo que no están viendo en Europa y Estados Unidos, con todo el respeto, es que Latinoamérica es totalmente diferente. Ciertamente, lamentablemente, tenemos países donde hay mucha informalidad, eso implica que no necesariamente se pagan todos los impuestos,
Hemos unas pocas personas que sí pagamos todos los impuestos, pero hay una gran mayoría que no. Eso no te puede cegar, es un tema evidente. Pero eso, como dije, hace que cuando se incorpore esto, ven algunos problemas que no lo están viendo en Europa y que al margen de lo que se discute en Europa sobre las comparables y ajustes, hay una etapa previa que no lo están viendo, que es un elefante rosado que está frente a los ojos y mi humilde opinión es que quiero explicarles eso. Entonces, voy con la primera jurisprudencia de Panamá. Ahí está el número de la jurisprudencia, la fecha. Uno entra al Tribunal Administrativo Tributario de Panamá y lo puede bajar. Ese es público, notorio. Es una empresa farmacéutica a nivel mundial, vende, como dije, millones. No quiero decir el nombre. Uno lee la jurisprudencia y puede sacar cuál es el nombre, pero prefiero no decirlo yo. Y en este caso, ¿por qué escogí esta? Bueno, hay varios motivos. Primero, porque junto con mi socio en Panamá, Raúl Hurtado, tuvimos el gusto de ser peritos nombrados por el tribunal en este caso. Entonces, un caso importante, y el tribunal dijo, ok, ustedes van a ser los peritos. Y bueno, nos tocó ver el tema, y con lo que voy a decir acá es parte de mi experiencia en ese peritaje. Obviamente, por temas de reserva profesional no puedo comentar temas internos, pero sí algunas anécdotas y algunas partes que expresamente he pegado de la resolución, con lo cual no estoy haciendo nada inhibido porque estoy pegando solo lo que hice ahí. Pero bueno, vayamos al tema. Entonces, acá vimos lo primero que decía. A ver, por el ejercicio fiscal 2014 y 2015, según las normas panameñas, en este caso, en el informe, en la declaración anual de renta, que se presenta generalmente en marzo o abril, hay que poner cuántas transacciones tengo vinculadas, por qué monto. Y después, 3 meses después, en junio, presento lo que se llama el reporte local de precios de referencia, que es un anexo. No voy a entrar al detalle de eso. Y vemos lo primero. Oye, en el 2014, en la declaración jurada de impuesto a la renta, pusieron en casillas de ingresos 195,000 y gastos 51 millones. O sea, dijeron, oye, yo tengo en ingresos 195,000 soles de ingresos vinculados y en gastos 51 millones. Oye, en el formulario 930 de ese mismo año, que se presenta 3 meses después, tengo transacciones por un total de 181 millones. Oye, algo está mal. A ver, en abril decías que tenías transacciones por 51 y en junio dice que tienes por 131 millones más. Estamos hablando del mismo ejercicio fiscal. Es una empresa que está auditada, que está todo, o sea, cotiza en bolsa. No entiendo. O es 51 o es 181. Es simple. O sea, ahí no hay nada de OCDE. O es 51 o es 181. En el 2015 también pusieron 59 y 3 meses después pusieron 210 millones. Oye, o es 59 o es 210. No hay punto medio. O sea, ahí no hay nada que discutir. Y complico más. Esta es una declaración de Panamá que es relativamente simple, porque en el anexo pone 210 millones y es solo un PDF. He puesto el caso de Perú, puedo poner Ecuador, Colombia y otros, donde aparte de tener el Excel con el 210, el PF con el 210, perdón, tienes que poner el detalle de todas las transacciones. Oye, resulta que ese detalle, por ejemplo, en algunos casos no suma 210, con lo cual en la declaración de renta dijiste 59, en el reporte local dijiste en el PF 210 y en el Excel dijiste otro número. Y no solo eso, vamos a los estados financieros y en los estados financieros no hay ni 59, ni 210, ni el otro número, con lo cual ya no sabes cuál es. Es realmente jocoso, pero es increíble. Y eso está pasando. Y ahí no hay discusión jurídica casera. O sea, o es 59 o es 210. No hay punto medio. Y eso es un tema numérico que no tiene nada que ver con es simplemente cruce de información. Pero bueno, vamos más allá, porque sí, eso es un tema que está pasando lamentablemente, pero bueno, vamos más allá. Vamos directamente un poco al caso. ¿Qué tenemos? Tenemos una empresa de Panamá, Farmacéutica X de Panamá, que tiene transacciones con vinculadas farmacéuticas del extranjero por diferentes montos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, tenemos que tenían el estado de resultados que está ahí, o estado de análisis de pérdidas, como se le llame. Tenemos ingresos, costos, margen bruto, gasto operativo. Entonces, ¿qué dijo la empresa? Ya vamos al fondo, ya no estamos viendo el tema de multa y todo. Tengo que apurarme, me quedan 15 minutos. Vamos al tema de fondo. La empresa dijo, bueno, ¿sabes qué? Voy a utilizar un método, no quiero entrar al detalle porque lo voy a aburrir, pero básicamente voy a analizar las operaciones a nivel bruto, margen bruto, que es lo que está acá. Entonces, tengo esas comparables, 1, 2, 3, 4 y 5, y tengo un margen bruto que está ahí, y sobre eso hago un rango intercuartil, 2014 y 2015 igual, y
vemos la flechita que eso sale del margen bruto. ¿Ok? ¿Qué hizo la administración tributaria? Oye, perfecto. Ok, eso es tu comparable, pero, ¿por qué a nivel bruto? ¿Por qué no a nivel operativo? Vamos más abajo. Al margen bruto le quito los gastos operativos y vamos a nivel operativo. Entonces, a nivel operativo, utilizando los mismos comparables, en el 2014 tengo un ajuste de 8 millones de dólares, en el 2015 10 millones de dólares. Punto. Entonces, con lo cual, la discusión, ¿cuál es? ¿Evalúas a nivel de margen bruto o a nivel de margen operativo? Eso es. Bueno, nuestra opinión es que la evaluación debe ser a nivel de margen operativo. Y creo que la OCDE es clara al respecto. Algunos dirán que es un tema discutible, pero bueno, ciertamente la OCDE dice claramente que debe ser a nivel operativo y por las razones que está en la diapositiva que estamos viendo. A ver, imaginemos que tenemos una empresa analizada que tiene un margen bruto de 25% y un margen operativo de 8.7%. ¿Okay? Y tenemos otra empresa que es potencialmente comparable, que tiene los mismos ingresos, 1 millón o 1.000, ¿no? Y tiene un margen bruto de 50% y a nivel operativo 8.7. ¿Por qué? Porque, como ven en la diapositiva, donde tenemos ingresos 1.000, costo 1, 500, costo 2, 250. Pero en la empresa analizada, al costo 2 le llamo costo, y la empresa comparable al costo 2, que es 250, le llama gasto operativo. Con lo cual lo tiene por debajo de la utilidad del margen bruto. Oye, pero no se supone que por NIF y todo, sí, pues bueno, podrán estandarizar NIF a nivel mundial, pero nuestra empresa le llama, a lo que tú le llamas costo 2, yo le llamo gasto 2. ¿Por qué? Porque está en Europa, está en Asia, está en Estados Unidos, y bueno, así es, pues. Entonces, como ven claramente, en el caso que está en la diapositiva, podríamos estar hablando de diferencias, no por un tema de que se esté yendo necesariamente utilidades de un lado a otro, sino simplemente por nomenclatura contable. Lo que tú le llamas costo, yo le llamo gasto. Entonces, para evitar esos problemas, vámonos a nivel operativo, margen operativo. Y eso es lo que hizo la Administración Tributaria en el caso de Panamá. Ya no hay mucho que decir. Entonces, aparte, el tema tenía, tengo que ir apurándome un poco, tenía otros temas que son bien saltantes, que interesan mucho. ¿Cómo así? Aparte de la pérdida, la empresa de Costa Rica que prestaba servicios a Panamá. Estos servicios eran servicios contables, administrativos, y lo que le dice la OCDE es que toda transacción tiene dos extremos, lo que está en la diapositiva, el número 1 y el número 2. Un número 1 es el que presta el servicio, 2 el que recibe. Entonces, ¿tú de dónde analizas la transacción? Desde el extremo 1 al extremo 2. La OCDE te dice tienes que analizar la transacción desde el extremo que tenga mayor facilidad en la información. Parece claro que en el tema del que da servicios, el que tiene mayor facilidad en la información es el que presta el servicio. Entonces, ¿cómo así? Se dijo, oye, ¿sabes qué? Bueno, yo prestaba el servicio por 51 millones en el 2014 y 59 millones en el 2015, con un margen de 5 o 7%. Bueno, primero, ¿es 5 o 7? Primero dijiste 5, después 7. Ok. Pero ¿cuál es el punto? Y ahí voy a lo que hicimos las labores en el peritaje. Bueno, la OCDE te dice, claro, definitivamente, lo que son servicios intragrupos tiene un capítulo especial. En el plan BEPS también te dice, tú tienes que dividir los servicios en alto y bajo valor agregado. Bajo valor agregado son servicios conexos. Alto valor agregado es el core de tu negocio. Entonces, claro, en esos servicios, lo que son bajo valor agregado, tú puedes tener un margen hasta de 5%, ¿no? Entonces, para evitar problemas. Pero bueno, si estás dando servicios en 2 años por casi 110 millones de dólares, habría que ver, oye, entremos un poco al servicio. Bueno, en ese caso, hace unos años tuve un accidente, casi me mataron, mientras manejaba bicicleta, varias operaciones, pero acá estoy vivo, y salí con silla de ruedas, muleta, y todo. Entonces le dije a mi socio, ¿sabes qué? Oye, no, queremos ver el expediente, voy con muleta, viajé, todo vamos a hacer el expediente. ¿Por qué? Porque lo que todos sabemos es que hay un dicho, lo que no está en el expediente no es parte de este mundo. Entonces, claro, bueno, que vamos a ver el detalle. Bueno, la verdad es que no había el detalle de todo el tema. Sí, decían, sí, yo margino 5, yo margino 7, pero bueno, te juro que margino. Bueno, a mí no me interesa tu juramento. Entonces, bueno, frente a eso, lo que hicimos es una pequeña infidencia, pero creo que no es nada del otro mundo. Hicimos un requerimiento concreto. Oye, ¿sabes qué? Bueno, ya, ok. Si tú das servicio por 110 millones de dólares, ok, y eso es lo que facturas de Costa Rica a Panamá, quiero ver quiero ver la planilla del que dio. O sea, ¿quién es? Juan Pérez, Perico Los Palotes, ¿sabe? Quiero ver qué persona, quiero ver, ¿no? Porque supongo que algún trabajador tienes que tener.
Entonces, aun cuando no está en el expediente, hicimos un requerimiento concreto. ¿Sabes qué? Dame tus libros contables de Costa Rica y quiero ver tu costo, saber, ¿no? Como comentario, justo ahora revisaba lo que dijimos esa vez de 3, 4 años, 3 años creo, los apuntes, salió que un día antes de que vence el plazo para que tengamos el informe final, nos dan un archivo con, no sé, pues, miles de celdas de Excel, sí, le miras, que no cuadraban, ¿no? Entonces, recuerdo que en ese tiempo estaba con eso y decíamos, oye, pedimos una ampliación del plazo, dijimos, no, ¿sabes qué? Incorporemos las pruebas y te presentemos el informe. Y lo presentamos, y el tema es que esos Excel no decían nada, porque no daba el detalle de los costos, que al final, en precio de transferencia, lo que también te dice la OCDE, y es obvio, es, oye, ¿sabes qué? Aquí tema el costo. Entonces tú me dices que tienes un margen de 5 y 7, pero bueno, quiero ver tu costo. Porque si tu costo no está detallado, realmente tu margen no es 5 y 7 y me estás mintiendo. Entonces, lo que pasaba es que el margen operativo, que ya hemos dicho que tenía que realizarse a nivel de margen operativo, en el 2014 era menos 0.29, pero, eh, pero si consideramos ese ajuste de los 51 millones en el 2014 y 59 en el 2019, el margen pasaba a 4.69. Igual, en el 2015, a nivel de margen operativo tenías menos 9 y considerando eso pasabas a 30.64. ¿Por qué? Y ahí voy al tema. Porque claro, lo que pasó es que la fiscalización, la Administración Tributaria panameña, ante la ausencia de fehaciencia, te desconoció el gasto. Ya, ok. Oye, pero te desconozco el gasto, pero sí lo considero a nivel de evaluar tu margen operativo. De hecho, ese es el tema de mi tesis de doctorado de los que quiero profundizar. O sea, a ver, si te conozco el gasto por temas de renta, no sé cómo llevan en España, pero simplemente, oye, ¿sabes qué? Considero que no hay fehaciencia, para efectos de renta no lo considero. Yo no sé qué nombre quieran ponerle. Ok, pero también si te considero ese gasto o costo, como queramos llamarle, para efectos de valor tu margen operativo, estaría haciendo un doble reparo, ¿no? Que tampoco es razonable. O sea, no tiene sentido que los 110 millones me lo desconozcas, bueno, 51 en el 2014, 59 en el 2015, 110 millones de dólares, me lo desconozcas por impuesto a la renta y sí me lo consideres para hablar mi margen. Y de hecho, eso fue una de las cosas que, se pidió en el peritaje. Oye, ¿sabes qué? Que pronúnciate sobre eso, ¿no? Bueno, esto es lo que también se vio en el peritaje, que es probablemente lo que sí pasa en Europa y Estados Unidos, que ya siempre se va a hacer un tema discutible. ¿Qué pasó? Hay 7 comparables, comparable 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La administración tributaria dijo, oye, ¿sabes qué? El comparable válido para mí es el 1, el 3, el 4, el 6, el 7. La administración tributaria dijo, ¿sabes qué? Son otros. Nosotros dijimos, son otros. Bueno, ¿qué? ¿Cuál va a ser comparable? El mejor comparable que tu empresa. ¿La comparable 2 o la comparable 3? No vamos a perder el tiempo en eso porque siempre va a ser un tema subjetivo. Siempre va a haber subjetividad de eso y eso es claramente lo que está demostrado ahí. Entonces, las líneas en gris son los que la administración tributaria consideró que eran comparables, el contribuyente consideró otros y nosotros otros. ¿Cuál fue? Bueno, la verdad es que no me acuerdo bien, pero en su momento lo pusimos y dijimos, oye, creo que este es mejor comparable que tal por tal y tal motivo. No quiero entrar al detalle, fue hace bastante tiempo, pero bueno, y eso es lo que probablemente siempre se va a discutir y es natural, pero miren que toda la parte previa de las que hemos hablado no se discute. Entonces, bueno, al final, ¿qué pasó? Como pueden ver ahí, claramente, esto es página 49, la Corte dijo claramente, debemos indicar que para efectos del cálculo del referido indicador, coincidimos con el cálculo realizado por el perito del tribunal, quien en el cuadro 60, foja 325 del expediente del tribunal, realiza el cálculo de margen operativa con base en la información financiera del contribuyente, etc. Entonces, recogió nuestros argumentos al 100% y al final ordenó que se pagase, bueno, casi 4 millones de dólares por el ejercicio fiscal 2014-15, más intereses y multas, y por los años siguientes, sacan ustedes su línea, con lo cual fue un punto intermedio, o sea, no era ni el 0 que decía el contribuyente, ni los 20 y pico que decía la administración tributaria. Y como ven, recogieron nuestros argumentos, no porque dijimos, oye, sabemos que llegamos a un punto medio que sea salomónico, sino porque dijimos, oye, eso es lo que técnicamente correspondía. Quedaba claro que, en resumen, sobre esta parte, debía evaluarse a nivel operativo, pero tampoco sentía que te hagan doble reparo. Uy, me quedan 5 minutos, los estoy yendo muy rápido. Sí, sí, bueno, vamos. El caso del Tribunal Fiscal Peruano, pueden rescatarlo ahí, igual, transacciones con vinculadas por 3 millones de dólares. Miren en este caso algo parecido. Lo mismo, empresa de bebidas se evalúa a nivel bruto y la Administración Tributaria dijo a nivel operativo. Es más, para igual compra de bebidas de muchas empresas, ok,
la empresa dijo, el evalúa a nivel bruto, que es lo que está ahí, y la administración dijo, oye, ¿sabes qué? Ya, con los mismos comparables, pero a nivel margen operativo. En el caso anterior se cuestionaron algunos comparables, acá no. O sea, ¿qué te vas a decir? Si tú eso es lo que tú has dicho en tu reporte local. Y eso es lo que tú has presentado en tu reporte local. Entonces, $2 millones. En este caso, sí, bueno, en particular también una pequeña infidencia, que en la empresa pidió nuestra opinión antes del tema, dijimos, ¿sabes qué? Acá tienes que hacer una rectificación. Nos siguen nuestros comentarios, pero bueno, ya. Entonces, acá sí, por si acaso, hemos cambiado los montos para no revelar información, pero los porcentajes sí siguen, o sea, nos hemos dado el trabajo de poner los mismos márgenes. O sea, esos márgenes que están ahí son los que están en el expediente. Los montos de ingreso y gasto costo no, porque obviamente hay un tema de confidencialidad. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que, repito, hay que entrar a la información anterior. Entonces, cuando entremos a la información anterior, ¿qué es lo que dice eso? Miren, este es el estado de resultados de la empresa. Entonces, tenía en efecto un margen de menos 21%. Pero ¿qué había pasado? Si ustedes ven, hay gastos administrativos por $26 millones. ¿Ok? 20, ya, ok. Oye, pero esos gastos han sido para dar servicios en general y también para dar servicios que tú contablemente consideraste como otros ingresos, con lo cual en tu estado de resultados lo pusiste por debajo del margen operativo. Entonces, lo que dijimos es, oye, claro, si tienes 26 millones, de los cuales han sido utilizados, entre otras cosas, para dar servicios que tú contablemente has considerado como otros ingresos y consecuentemente por debajo del margen operativo, elimina esos ingresos, esos gastos, perdón. Con lo cual, utilizando lo mismo, tu margen era de menos 4%, ya no menos 21%. Estamos hablando de menos 15% de margen. Y ahí viene uno de los problemas que dije hace un momento. Al final, por más que uno haga la recomendación y se presenten pruebas y pruebas y pruebas y peritos, al final la corte va a decir, oye, pero ¿qué dijiste de tu reporte local? No, que mira, ¿qué dijiste de tu reporte local? Pero mira, ¿qué dijiste de tu reporte local? Porque en tu reporte local que tú has presentado anualmente es donde tú das tu opinión. Y si en todo caso quieres cambiar eso, cambia tu reporte local. Porque tú tienes la carga de la prueba a fin de acreditar que cumples con el principio, con los métodos, en el reporte local que se presenta a tal fecha. Oye, ¿por qué lo presenta? Porque al país le da la gana. Pues bueno, ¿sabes qué? El país tiene toda la autonomía de decir. Y si tú en tu reporte local pones que estás en menos 21, bueno, ya después, por más pruebas que presentes, no me digas nada. Bueno, eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó. Pero no solo eso, porque también hay otras aristas, bien interesantes. Este ajuste de $2 millones aproximadamente, repito, he cambiado cifras para no dar ninguna información. ¿Qué pasó? Oye, hay que ver las adiciones y deducciones. Va a decir, en la declaración anual del impuesto de la renta, la empresa dice, perfecto, yo he deducido 100 millones, pero ¿sabes qué? Oye, tales facturas no cumplen con un principio de la norma, no tengo la factura, lo desconozco para efectos tributarios, lo cual entiendo que es normal. Eso lo llamamos adiciones y deducciones. Entonces, ¿qué pasó? Habían gastos asumidos por terceros. Hoy es una empresa contribuyente en Perú que asume gastos de terceros, entonces, para efectos tributarios, si es un gasto de tercero, repáralo, ¿no? O repáralo o no lo consideres. Con efectos prácticos, eso lo vemos como una adición. Entonces, hubieron una adición por 6 millones, 6.62. Entonces, oye, la empresa voluntariamente lo reparó o hizo la adición, con lo cual, si hubiésemos considerado eso, tu margen operativo no hubiera sido de menos tanto, era de 11. Y miren cómo conceptualmente vamos a lo mismo que vimos en el caso de Panamá, de la farmacéutica. Oye, ¿sabes qué? En el caso de Panamá, la Administración Tributaria lo reparó por renta y después lo consideraba por precios. Acá el contribuyente voluntariamente lo había reparado. Vale decir, lo que mejor hubiera dicho, oye, no lo reparo por renta y dejo que me hagan el ajuste por precio, pues. Pero bueno, ambas cosas no. Wow, ahora sí me quedan 2 minutos. Y voy al último caso, el caso de, bueno, es en Panamá, ahí está el nombre de la empresa, compañía, lean ustedes, no lo digo yo, ¿ok? Entonces, ¿y por qué me trajo la atención? Porque trajo a colación este caso de 1978, pues yo enseñé el curso de precios de referencias en SAN hace unos 18 años, y siempre ponemos estos casos, que son casos en Estados Unidos, donde miren, tenemos una empresa Nestec que estaba en Suiza, le da un know-how a Estados Unidos, la empresa en Suiza hacía Research and Development, investigación y desarrollo y asistencia técnica, la empresa que está en Westreco, en Ohio, hacía café y té filtrantes. Entonces, ¿qué es lo que decían? Oye, ¿sabes qué?
habían hecho todos los acuerdos para que la empresa de Estados Unidos en Ohio no asuma riesgos. Siempre tenía tu costo más un 5 o 7%. O sea, yo te garantizo que pase lo que pase, tú no tienes riesgos. Vino el IRS, el fisco americano, y dijo, oye, ¿sabes qué? Yo quiero cuestionar porque busco 15 comparables y tú debes tener un margen diferente. La corte al final le da la razón a la empresa porque dijo, oye, ¿sabes qué? Queda claro que hay que ver las funciones y riesgos y la empresa de Ohio no tiene funciones y riesgos. Así el producto se vende o no, tú siempre vas a tener un margen de 5 o 7.5%. Y vamos a ver el caso de la empresa en Costa Rica, que es la misma empresa, en el 2005-2006, que en buena cuenta vende productos vinculadas con un margen de 7.1% y vende a terceros independientes en el extranjero con un margen de 87%. Entonces, lo que le dijo a la Corte es, oye, ¿sabes qué? Ahí tenemos lo que se llama un comparable interno. Si tú estás vendiendo el mismo tipo de comida para bebé, vinculado con un margen de 7.1 y el mismo a otro con 87, o haces una conversión directa de precios, eso se llama el método de precio comparable no controlado, o compara márgenes. Ese era bruto operativo, pero compara márgenes. ¿Y qué hizo la empresa? El fallo es un fallo, cuestiona la legalidad, busca la acción de inconstitucionalidad. No, que esta norma de protección son abusivas, excesivas, etcétera, etcétera. Bueno, ya, pero ¿qué meta aplicas? No, que las normas son tal, tal, tal. ¿Pero qué meta aplicas? Entiendo, cuando uno hace una defensa, tiene que ir a apelar a todos los argumentos. El argumento de legal va a ser uno, sí, la norma es inconstitucional y todo, ya, ok. Pero al margen de eso, si están dando eso, presentando eso, por lo menos di algo. O sea, por lo menos di, oye, no, este método no es el correcto. Mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que acá yo vendo al crédito, yo vendo al contado, diferente volumen, pero di algo. No te quedes sin decir nada. Si te quedas sin decir nada y te vas solo en una cuestión legal, bueno, perdió. Me excedí 2 minutos. Bueno, por si acaso, hay una opinión de un tercero coadyuvante que dice que el valor de la transacción es realmente pagado, lo cual es, no quise poner el nombre, el tercero coadyuvante, porque claro, ahí entramos a la discusión entre lo que dice la OMC, la Organización Mundial del Comercio, sobre valoración aduanera y transferencias. Y ahí, cuando dice, oye, lo que vale lo realmente pagado, estás utilizando conceptos de valoración aduanera, que son totalmente diferentes a las transferencias, con lo cual, repito, no dijeron nada, se pasaron todo el tiempo diciendo, oye, que es ilegal, ya canta, dilo una, dos, tres, cansa, pues, ¿no? Y diciendo que es ilegal, y no dices nada sobre los métodos, que bueno, no cumpliste con tu carga de las pruebas. Eso es la disculpa porque me he excedido en 3 minutos, ido un poco rápido y lo dejo a David para que continúe. Buenos días a todos. Gracias a San y a la Autónoma por estar aquí. Me hace mucha ilusión. Nunca había estado en la Autónoma, o sea que gracias Félix, gracias Enrique. Bueno, vamos a hablar de jurisprudencia española y voy a hacer un preámbulo de 5 minutos que creo que es importante para entender en qué punto estamos. Es una opinión mía personal basada en mi experiencia como abogado que se dedica exclusivamente a estos temas, pero creo que tenemos la buena noticia de que la jurisprudencia creo que está empezando a poner las cosas en su sitio, lo cual ya es decir mucho, ¿no? Ya sé que están de huelga ahora, pero aparte de esto, me explico. Venimos de una etapa, en un primer periodo, cuando se puso en marcha, bueno, cuando se publicó la ley 36/2006, que fue la que modificó el famoso artículo 16 del difunto ya texto refundido de la ley del impuesto sobre sociedades y reguló el nuevo régimen de operaciones vinculadas y precios de transferencia. Pues en esa etapa inicial era una etapa de que prácticamente, salvo 3 o 4 personas a nivel de España, nadie entendía nada de esto, para empezar los inspectores, y simplemente se vendió como algo de compliance, algo formal, y si no tenías la documentación te sancionaban y demás, ¿no? Entonces, entramos en un periodo de tiempo en el que cuando había una inspección, salvo que fueran grandes empresas, lo cierto es que la mayoría de inspectores, cuando veían operaciones vinculadas, rehuían el tema, no entraban. Lo cual eso hizo mucho daño, porque claro, los abogados que nos dedicamos a esto, que no somos muchos, pues, a economistas hay bastantes, pero a abogados hay pocos, realmente. Pues parecía que nuestro asesoramiento no servía para nada, porque total, venía al cliente y decía, total, si fíjate, ni siquiera ha entrado a la inspección, claro, no ha entrado porque no entendía nada. Después pasamos a una época con la puesta en marcha de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional, en la que se hizo mucha formación. Los fiscalistas de la agencia tributaria que sabían de esto, digamos, trasladaron todo el know-how del conocimiento hacia abajo y entramos en una época que aún estamos en ella, de altísima
agresividad por parte de la agencia tributaria, con posiciones totalmente extremas y que también era un problema, porque por mucho que hicieras, es imposible a día de hoy prácticamente finalizar una inspección con un acabado de conforme, ¿no? Un comprobado de conforme, porque las posiciones de la agencia tributaria son maximalistas. Entonces, siempre digo que los precios de transferencia no hay nada blanco ni negro, es todo gris. A veces cuando doy clases en algunas facultades, cuando veo que los alumnos no me entienden, digo, espera, vamos a empezar. Digo, punto de partida, esto es una gran mentira. A partir de aquí me vais a entender. Y no es que sea mentira, porque no lo es, pero es decir, el precio de transferencia es el mundo gris. Esa es la gran complejidad de los precios de transferencia. Y claro, entonces cuando interpretas la norma, toda la normativa y el desarrollo reglamentario y legal del principio arm's length y lo llevas a un extremo, lo conviertes en un absurdo. Y eso es lo que ocurre. ¿Vale? Y esa es la posición de la agencia tributaria. Y eso, lamentablemente, los tribunales no lo corregían. ¿No lo corregían? ¿Por qué? Por lo mismo que ocurría con la agencia tributaria, porque no tenían conocimiento. O sea, el principio ¿qué? No lo sabían. ¿Vale? Normal, porque eso todo tiene que seguir una evolución, ¿no? Bien, afortunadamente hubo ya unos primeros indicios de luz en 2018 con la sentencia Colgate-Palmolive, con Peugeot y también con Microsoft, que trataban de varios temas, entre ellos precios de transferencia, y ya empezó a poner énfasis en un principio que a veces se ignora bastante, y no olvidemos que estamos hablando de derecho tributario, estamos hablando de derecho. Ya sé que los precios de transferencia tienen un alto componente de análisis de mercado y económico, pero es una norma jurídica, que a veces se olvida. Y que es el principio de razonabilidad, que aquí en España no es ni el motivo económico válido, ni el PPT, ni fiscalidad internacional. Es un principio que aquí se ha desarrollado un poco a nivel académico, más creo en la doctrina italiana. Eso sabrán más los que estáis aquí presentes que yo. Pero el principio de razonabilidad y el principio de reasonability, que es el de punto de vista español, se traduciría como de la carga de la prueba, que es por donde iba antes Enrique, ¿no? Y todo esto está en las directrices, ¿no? Hace poco en la UNIR me decía la coordinadora, dice, oye, ¿por qué no me haces un manual de precios? Y yo, ¿por qué? Si ya lo tienes. Dice, ¿cuál es? Jolín, digo, las directrices. Es el mejor manual que hay. A veces es una norma jurídica, es la norma jurídica básica. Y es un manual y está sistematizado y organizado como un manual. Tienes el desarrollo de los principios, tienes el desarrollo de toda la normativa, tienes ejemplos, tienes apéndices con casos prácticos. Digo, sí, lo tienes todo, lo tienes sistematizado en 10 capítulos, uno por temática. Digo, ¿qué más quieres? Digo, ¿para qué quieres que te haga yo un manual si ya lo tienes? El gran problema de los precios de transferencia es que la gente no se lee las directrices. Y a los tribunales, afortunadamente, se las están empezando a leer. Y con esos pequeños luces que aparecieron en 2018 con estas 3 sentencias, vino después la conocida sentencia de IKEA de marzo de 2019 y posteriormente, en los últimos 2 años, ha habido entre TSJ y Audiencia Nacional unas 6 sentencias muy interesantes y 4 del TEAC, 2 de ellas que las conozco muy bien porque son casos que he llevado yo y que definitivamente, digamos, están dando las pautas a los contribuyentes sobre cómo se tiene que construir la carga de la prueba en derecho, esto es derecho tributario, y también están corrigiendo los excesos de la administración. Entonces yo creo que entramos en una nueva etapa que creo que es muy interesante y esperemos que de alguna manera el suflé baje un poco y volvamos un poco a la razonabilidad, ¿no? A un punto medio, ¿no? Y de eso vamos a hablar hoy. Voy a centrar la jurisprudencia básicamente en 2 aspectos. Uno es el tema del rango y el otro es el tema del análisis de comparabilidad. El del rango es simplemente porque yo creo que es interesante que estén al tanto de ello, y el análisis de comparabilidad, que en el fondo es la prueba, la carga de la prueba. Bien, el rango no me voy a extender mucho, pero simplemente para explicarlo sí que es importante tener en cuenta las directrices. Yo siempre vuelvo a las directrices. Directriz 355, que habla del rango. ¿Y qué te dice? Dice que inicialmente, evidentemente, tienes que hacer un análisis más fiable, pero también te reconoce claramente las directrices que esto no es una ciencia exacta, y es que no lo es. O sea, yo llevo, pues si llevo desde 2006 exclusivamente dedicado a precios, pues habré analizado más de 1000 empresas y transacciones ya ni les digo cuántas. ¿Saben cuántas he encontrado que sean idénticas? 0.
No existe el comparable perfecto y quien lo busque se está engañando. A ver, estamos comparando operativas de grupos multinacionales con empresas independientes. Ya el punto de partida es lo que digo yo, que es una gran mentira, ¿no? Es un poco, no es que es una gran mentira, sino que hay que entenderlo. Porque la cuestión, y es lo que la Agencia Tributaria General Española ha ido, digamos, ocultando, es que esto no es una ciencia exacta y que la aplicación del principio de plena competencia, como dice aquí, solo permite una aproximación. Eso es lo que nos exige. No se nos exige el comparable perfecto. Lo que se exige es el análisis más fiable posible. Y esto es lo que dicen las directrices. Evidentemente, las directrices en el 356 te dicen que tienes que eliminar los comparables menos fiables, como no. Y después viene la directriz, la más polémica, es la 357 junto con la 362 que veremos antes. ¿Qué te dice la 357? Con relación al rango de valores de mercado. Dice que puede ocurrir que a pesar de haber hecho todo lo posible para excluir los puntos de menor grado de comparabilidad, se llegue a un rango de cifras respecto a las cuales se considere que, teniendo en cuenta el proceso utilizado para seleccionar los comparables, esto es clave, y las limitaciones de la información que se tiene sobre ellos, siguen conteniendo algunos defectos de comparabilidad. Y ojo lo que dice que no pueden identificarse o cuantificarse y que por tanto no son susceptibles de ajuste. O sea, te está diciendo que tras hacer tu análisis de comparabilidad concluyes que, oiga, aquí esto no... A ver, si uno se quiere engañar al solitario, se puede engañar. Pero yo cuando hago un análisis de comparabilidad, o cuando lo hace mi equipo, me intentan colar, digo, venga, Carlos, digo, explícale esta historia a otro. Digo, no me lo creo. Enrique, cuando hacemos un trabajo sabemos si los comparables son más o menos fiables o no. Comparar el perfecto no existe, ¿no? Pero bueno, sabes si has tenido problemas en la información, si realmente ese benchmarking, pues, o ese análisis, pues es fiable, pero una fiabilidad del 30 o del 40, no del 70 o del 80. Pero te dice que en ese caso, fíjense, dice, pueden haber defectos que no pueden ni identificarse ni pueden cuantificarse. Luego no los puedo eliminar. Entonces, en ese caso, como no se pueden eliminar, dicen, oye, pues para hacer un análisis un poco más fiable, utiliza medidas estadísticas siempre y cuando tengas un número importante de observaciones. Que tengas un número importante de observaciones significa, básicamente, aquí abajo vemos un rango. El rango, otra cosa, el rango no es el rango intercuartílico, el rango es todo el rango, desde el primero al último, del mínimo al máximo. Lo que está diciendo es que si realmente tú concluyes que ese análisis adolece no es suficientemente fiable, no al 100% fiable, pero no suficientemente fiable, pues puedes aplicar medidas de tendencia central y puedes aplicar el rango intercuartílico. Pero fíjese que el 357 te dice que siempre y cuando se ha obtenido el rango a través de un número importante de observaciones. Aquí, Félix, lo que te voy a pedir un favor durante la comida es que me presentes a un catedrático de estadística, si es que hay alguno por aquí. Porque me gustaría saber y preguntarle yo a un catedrático de estadística si con 10 comparables puedo hacer un rango intercuartílico y me dirá que si me he tomado algo, porque es absurdo. O sea, matemáticamente, desde el punto de vista estadístico, ese cálculo no tiene ni pies ni cabeza y sin embargo se hace. Bien. Bueno, pues entonces, teniendo ese rango, ¿qué más se dicen las directrices? Oye, que puede ser que el rango sea entre el mínimo y el máximo, haya una gran desviación. Y eso puede ser porque hayan defectos de comparabilidad relevantes, que los tienes que eliminar, como te dice el 360. O también puede ser simplemente que es que el mercado sea así. A nosotros nos ha ocurrido. Sectores que dices, ¿cómo es posible que este gane 5 y este gane 40? Y ves las empresas y dices, pues son muy parecidas, pero uno gana más. Bueno, a veces el mercado, el sector es así, ¿no? Entonces, entramos ya en la regularización. Tienes la inspección y qué ocurre si la rentabilidad o el precio que ha fijado el contribuyente en sus transacciones está dentro de este rango que vemos aquí. Pues dicen que si está dentro del rango, no hay ajuste. No puede, la inspección no puede hacer ningún ajuste. Y tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque esto es una aproximación. Por eso. Ahora bien, si resulta que estás fuera, ahí es, y claramente estamos hablando de situación de una comprobación, porque dice, si estás fuera, entonces el 361 te dice, hay que dar la oportunidad al contribuyente a que justifique que sus precios son de mercado pues, con su propio benchmarking, con su propio análisis. Y si no lo hace el contribuyente, entonces es cuando la administración se lo hace al contribuyente. Y es la administración la que tiene, bueno, pues como tú no me lo haces, yo te lo hago a ti. Y en ese proceso de ajustar de la administración es cuando se va al 362 y dice, oye, yo ahora te voy a decir de mi rango, de mi benchmarking, dónde te voy a ajustar. Entonces lo voy a hacer teniendo en cuenta de
si persisten esos defectos de comparabilidad que decía el 357 y por tanto he aplicado medidas estadísticas, entonces te ajusto a la mediana. Y si no persisten estos defectos de comparabilidad, pues cualquier punto del rango el que yo crea que es oportuno. Vale, pues eso es un poco lo que dicen las directrices. Hecha la introducción, ¿qué ha ocurrido con la agencia tributaria? ¿Cómo ha evolucionado? Evolucionamos, la posición inicial de la agencia tributaria era, con independencia de que estés fuera o dentro del rango, te ajusto. Esto es lo que ocurría hasta la sentencia del caso IKEA. Por tanto, había un automatismo absoluto a la mediana. A partir de la sentencia del caso IKEA, el tribunal dice hay que alinearse con las directrices de la OCDE, lo que acabamos de ver, por eso las he expuesto. Y dice, oiga, agencia tributaria, si usted quiere aplicar el ajuste a la mediana porque entiende que persisten esos defectos de comparabilidad, lo que decíamos aquí, el 357, con relación al 362. Pues si usted, agencia tributaria, entiende que persisten esos defectos de comparabilidad, pues entonces el ajuste lo puede hacer usted a la mediana. Ahora bien, que en el caso IKEA, decía, hombre, el hecho de que una empresa venda más que otra no significa eso una diferencia que le reste fiabilidad. Obviamente, una empresa multinacional siempre va a vender más que una independiente en general, ¿no? Con lo cual, yo no creo que eso afecte a ningún análisis ni suponga un defecto de comparabilidad, con lo cual no le aceptó a la agencia tributaria el ajuste a la mediana. Entonces, el ajuste tenía que ser al punto más cercano del rango, que es lo que también ha establecido la jurisprudencia, ¿no? En caso, si no hay que ajustar a la mediana, pero la rentabilidad el precio está fuera del rango, hay que ajustar al punto más cercano. Bien, pues ahí eso es lo que teníamos. Entonces, hubo una reacción de la agencia tributaria, aunque no lo reconocerán, que fue la nota de la agencia tributaria sobre el rango de valor que salió, se publicó en febrero de 2021. Y en esta nota, que es una nota que les recomiendo que la lean porque es muy didáctica, está muy bien, no estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero creo que es muy interesante su lectura. Y esta nota, básicamente, lo que decía, ok, nos alineamos con las directrices de la OCDE, aunque o sea, sí que es cierto que aceptamos que el rango total es posible, es decir, lo que les digo antes, el rango va de aquí a aquí. Esto es todo el rango. Esto solo se aplica en medidas de tendencia central, que es el rango intercuadrículo. El rango es todo. Y la mediana es esto. Vale, pues entonces dice, estamos de acuerdo con el tribunal y nos alineamos con las directrices de la OCDE. El rango total es posible. Ahora bien, si se utiliza bases de datos con un benchmarking, pues ahí ya, digamos, entendemos, desde el punto de vista de la agencia tributaria, en su discrecionalidad y subjetivismo habituales, ¿no? Que dice, hombre, pero cuando uno utiliza una base de datos, lo cierto es que siempre habrá límites y problemas de acceso a la información y defectos en los comparables porque no puedes acceder a toda la información de la compañía. De, hombre, claro, en una base de datos no puedes acceder a ciertos detalles de los comparables. Y por tanto, siempre habrá defectos de comparabilidad y como siempre habrá defectos de comparabilidad, me voy al 362 y digo, rango intercuartílico y en caso de ajuste a la mediana. Con lo cual, al final, y como todos los profesionales se hacían mayormente el rango intercuartílico, pues bueno, es que el propio contribuyente dice que hay defectos de comparabilidad, porque como aplica el rango intercuartílico, pues pam, ajuste a la mediana. Y la agencia tributaria sigue aplicando el ajuste siempre a la mediana, siempre. ¿Vale? Bien. Claro, aquí hay que tener en cuenta una cosa. Las directrices te dicen que son defectos que no pueden identificarse ni pueden cuantificarse. Por tanto, no pueden eliminarse. Es decir, y el 362, el 357, perdón, lo que te está no te está diciendo de cómo eliminar esos defectos, porque no los puedes eliminar. Porque si no los puedo ver y no los puedo cuantificar, ¿cómo carajo los voy a eliminar? Es imposible. Lo único que hace es, vamos a hacer un análisis más fiable. Para hacerse un análisis más fiable, aplica medidas de tendencia central. ¿Vale? Bien. ¿Qué han dicho los tribunales? Bien, pues en dos resoluciones, las dos últimas, la de 23 y la 22, que estas son las que yo domino porque son las que llevé yo personalmente, y
que han creado revuelo. Pues claro, estas dos resoluciones básicamente lo que recogen es ya otra doctrina que salió de la Audiencia Nacional, que comentaremos después, que es la de febrero de 21 y la del 22, en las que claramente lo que vienen a decir es el criterio para acudir a la mediana es la persistencia. Es lo que, el 357, el 362 es lo que dice, oiga, si persisten esos defectos que yo decía, pues claro que van a persistir, porque si no los puedo identificar ni los puedo cuantificar, no los puedo eliminar y por tanto si están ahí. Pero 357 lo que hace es eliminar el impacto que tienen esos defectos que no puedo eliminar en mi análisis. Y si yo ya he eliminado ese impacto, entonces no tengo por qué ajustar a la mediana, ¿vale? Y si no lo he eliminado, entonces sí. Pero la importancia de estas resoluciones es que lo que te están diciendo es que la persistencia de estos defectos de comparabilidad tiene que justificarse debidamente por la agencia tributaria. O sea, la agencia tributaria lo que no puede es simplemente decir que como hay limitaciones al acceso a información, porque una base de datos no tiene toda la información de la compañía, ergo, tengo limitaciones en el acceso a la información y por tanto puedo decir que existen defectos de comparabilidad que persisten. Entonces, aquí es cuando la agencia, los tribunales le han dicho claramente que no es suficiente la mera apelación genérica a la existencia de tales defectos en el que la administración únicamente alude a defectos que son consecuencia del proceso utilizado para seleccionar elementos comparables, bases de datos y de los límites de la información disponibles, sino que los mismos deben justificarse de forma específica y además ponderarse en el caso concreto. Esto es lo que está diciendo. Más en el caso el que llevaba yo, es que era grotesco, porque en un apartado del acta la agencia tributaria, lo que hizo fue no aceptar nuestro benchmarking, el del contribuyente, imponer el suyo, afirmar categóricamente que el suyo eran de unos comparables que eran buenísimos y después a la hora de hacer el ajuste dice, es que hay defectos de comparabilidad. Pero oiga, no me acaba de decir usted que son muy buenos. Entonces, o sea, para una cosa son buenos, para la otra son malos. ¿En qué quedamos, no? Ese bipolarismo típico, ¿no? Es como los carros por servicio, ¿no? Si están fiscalizando, si el contribuyente que está inspeccionando es una filial, no los acepto. Si es una matriz, los exijo. Entonces, oiga, ¿no? Es un poco ese bipolarismo, ¿no? que tiene la agencia tributaria, ¿no? Por tanto, estas dos resoluciones son importantes porque con ellas el TEAC asume finalmente, hace suya la doctrina de la Audiencia Nacional y porque va más allá de las primeras que hubo en 2021, en las que, sobre todo, en la de noviembre de 2021, asumía en parte solo esa doctrina porque decía que sí que la agencia tributaria tenía que justificar debidamente porque, o sea, en derecho la carga de la prueba es esencial, que parece que a alguien se ha olvidado esto, ¿no? Entonces, decía que sí, que lo debe de probar efectivamente, pero también decía el TEA que en noviembre de 2021 que, bueno, que como en las bases de datos no se puede acceder a la información concreta de las partidas concretas de gastos que están contabilizados en cada cuenta, y digo, hombre, pues no, claro, eso solo lo sabe la propia empresa. O sea, eso, pues entonces, claro, pues como hay estos defectos y pues claro, ahí ya entiende que hay unos defectos de comparabilidad. ¿Qué es lo que subyace detrás de todo esto? Hay que volver a lo básico, a leerse la norma y entenderlo. El principio arm's length solo permite una aproximación fiable a lo que sería un precio libre de mercado. No es nada más, es una aproximación y no te exige el comparable perfecto. Entonces, partiendo de eso, aquí la clave, ¿cuál es? La clave es la carga de la prueba, el reasonability. ¿Vale? Pues bueno, pues, ¿y eso qué significa? Significa que, y eso es lo importante de esa doctrina del TEAC y de la Audiencia Nacional, que están objetivizando ese proceso. Te están diciendo, vale, pues ¿cómo hago la carga de la prueba? Pues el análisis de comparabilidad. Tienes que hacer un análisis de comparabilidad lo más objetivo, transparente y completo posible. Y si tú puedes justificar que tu análisis de comparabilidad, no que es perfecto, sino que es suficientemente fiable y es razonable lo que has hecho, pues ahí entonces ya puedes defender que no existen defectos de comparabilidad relevantes. Y por tanto, cualquier punto del rango es importante. Y ahí es donde, y voy a... Aquí son los 9 pasos del análisis de comparabilidad. No voy a entrar. No, me niego. Y vamos a lo importante que es la jurisprudencia. ¿La clave cuál es? La clave es la carga de la prueba. Y bueno, aquí está toda esta jurisprudencia de la Audiencia Nacional
que, como digo, y estoy contento, al menos de haber participado en algo en ello, y espero no ser un ingenuo cuando digo que creo que estamos iniciando una nueva etapa que puede ser muy interesante, al menos para los abogados que nos dedicamos a esto, ¿no? Y es que los tribunales están, digamos, fijando las pautas de actuación, ojo, tanto para administraciones tributarias como para contribuyentes, porque también hay cada contribuyente que tela. Ayer estuve a un paréntesis con un cliente que le estábamos llevando un litigio en tema de precios de transferencia por unos management fees, servicios de apoyo a la gestión de 2 millones, que complicado, complicado, que la verdad es que tienen, yo diría que un 70% son deducibles. Hay una parte que no, pero otra que sí. Pero la agencia tributaria, como siempre, va a máximos. Pues bien, le pregunté, digo, ¿y este año? Dice, este año 4. Digo, vale. O sea, que tampoco, es lo que hablábamos antes, ¿no? Es decir, que también hay contribuyentes que... Pero bueno, es un poco lo que hay. Pues está poniendo las pautas, ¿no? Está intentando objetivizar lo máximo posible este proceso y nos está diciendo claramente que si el contribuyente hace una aproximación lo más fiable posible, lo tiene todo bien documentado, bien trazado, bien explicado, en caso de inspección, si quiere mantener su posición, lo va a poder hacer. No va a ser sancionado porque si tiene la documentación y el compliance, pues no lo van a sancionar. Y bien, pues puede defender su posición bien ante tribunales o lo mejor ante un procedimiento amistoso y que elimine la doble imposición y que se pongan de acuerdo las dos agencias tributarias para eliminarla. Pues eso es lo que está un poco diciendo la doctrina actual, ¿no? Estas son las sentencias, las que tenéis aquí, y las pautas, pues varias, por ejemplo, y 5 o 10 minutos y ya acabo. Importancia de depurar la búsqueda de comparables con otra información adicional, webs, etcétera. Esto está en la sentencia, todo esto está básicamente en todas, pero en algunas con más énfasis. Esta está en la sentencia, la de BMR, no lo digo bien en francés. Claro, aquí que nos hemos encontrado varias veces, que la inspección simplemente rechaza tus comparables, impone su benchmarking, y eso me ocurre muchas veces, ¿no? Sobre todo con asesores fiscales o abogados con los que colaboro en pleitos. Veo los comparables de la inspección, veo los que tiene el contribuyente y digo, jolines, pero si los del contribuyente son mucho mejores. Y es que la inspección simplemente pues lo hace también un poco automatizado y entonces, claro, el tribunal le está diciendo a la administración, no acepto estos comparables porque no entiendo por qué usted los ha escogido en lugar de los del contribuyente. Haga usted el favor a la agencia tributaria de entrar en páginas web, de analizarlos y de buscar más información. ¿Vale? Y esto lo está diciendo. Otra cuestión, por ejemplo, en el caso de Elsi, decía que cómo podía justificar, y que en el caso de Delphi, a quien le enmendaba la plana era el contribuyente. Que decía, oiga, usted está diciendo que es que tiene problemas, el sector no funciona bien, y después me hace lo que decía Enrique de la documentación, ¿no? Y usted me hace un análisis de industria que dice que el sector está disparado. Pues está disparado todo el sector menos usted. Justifíqueme por qué sus números no están alineados con los de su sector, ¿no? O sea, la trazabilidad, la carga de la prueba, la argumentación. Otra cuestión es la exigencia de documentación contemporánea, ¿no? Esto está también, yo creo que es también está en Delphi, es una posición extrema. Ahí yo creo que es que el juez simplemente no sabía muy bien de lo que hablaba, ¿no? Porque decía, ¿y cómo es que el documento no está firmado? Pues porque nadie firma la documentación de precios de transferencia. Yo no la firmo nunca. No es un informe pericial. Dice, es que esto es una pericial. No, señor juez, no es una pericial. Pero sí que es cierto que la documentación tiene que ser contemporánea, ya que hay que prepararla cada año. Decía, es que no sabemos quién ha hecho esto. ¿Quién es Crow? Hombre, oiga, pues si usted no sabe quién es Crow Horwath, pues es su problema, ¿no? Porque creo que la mayoría sabemos quién es Crow Horwath, ¿no? Pero bueno, muy importante, tanto en Delphi como en BMROS, necesidad de trazabilidad de los datos y fuentes de información para la realización de análisis. Esto es clave. Esto siempre nos lo encontrábamos. Del WAC, el WEC, el WOC, todo de estadísticas, de puntos, y no sabías de dónde salía la información. Pues hay que trazarlo todo. Relevancia del análisis sobre la alineación de la rentabilidad con el perfil de riesgo de la compañía. Otra de las cuestiones. Uno de los pasos del análisis de comparabilidad que siempre se olvida a la gente es el 9.
interpretación. Volvemos a ver siempre, estamos hablando de una norma jurídica. Las normas deben interpretarse. Igual que deben interpretarse las normas, si al final resulta que el axioma en precios de transferencia es a mayor funciones, mayores riesgos, mayor rentabilidad, y al revés, al final, al acabar todo el análisis de comparabilidad, tienes que decir exactamente, teniendo en cuenta el perfil del contribuyente, cuál es la expectativa de rentabilidad o de precio, en qué punto debe estar. Porque si tú no lo dices, lo va a decir la agencia tributaria. Esto es un poco lo que está diciendo el tribunal, ¿no? En todas aparece esta frase: precios de transferencia solo es una aproximación, no es una ciencia exacta, y el objetivo es lograr una aproximación a lo que sería un valor de mercado con base a información suficientemente fiable. Le está diciendo la agencia tributaria que no se vayan al extremo. ¿Por qué? Primero, porque es un absurdo, y segundo, porque no es lo que exige la norma. Relevancia del mercado geográfico. Esta, por ejemplo, es la sentencia de diciembre de 2022 de la Audiencia Nacional. Pues aquí claramente le enmienda la plana al contribuyente y dice: su benchmarking paneuropeo está muy bien, pero solo hay 3 empresas españolas y el benchmarking que ha presentado la agencia tributaria es español y el rango es otro. ¿Eso significa que está mal un benchmarking paneuropeo? No, no es que esté mal, pero tienes que verificar las cosas, porque además a mí a veces me ha ocurrido, me acuerdo un caso con un cliente que me presentó el benchmarking que habían hecho y yo se lo dije, digo, sí, bueno, si quieres ir a la agencia tributaria con esto, ves, automáticamente ya que sepas que te van a ajustar un 25%. Dice: ¿por qué? Si el rango es tanto. Y sí, el rango es este, pero si cojo las 6 españolas, estás por debajo del mínimo. Es que también hay que mirarse las cosas, ¿no? Un poco. Otra cuestión clave: aplicación del método margen neto operacional sobre el resultado de la transacción y no sobre el global. Esto también está en varias sentencias. ¿A qué me refiero? Uno de los cambios que hubo en la ley 27/2014 es que el cuarto método, el margen neto transaccional, antes no se llamaba margen neto transaccional, se llamaba margen neto del conjunto de operaciones, con lo cual permitía, que es lo que se hacía antes, hacer lo que nosotros llamamos con cariño globalotes. ¿Qué son globalotes? Son análisis basados en cuentas financieras, análisis globales, rentabilidad global neta. Es una validación indirecta. Entonces, se hacía mucho así, es como se hacía el trabajo antes, que ya no se debe hacer así, salvo que, si el contribuyente es una filial que lo compra todo el grupo y revende a mercados locales, pues tienen unos pequeños intereses por financiación o 20.000 euros de management fees, pues está claro que si la rentabilidad global neta de esa compañía está alineada con la de su sector, pues ahí no hay un problema de precios de transferencia, ¿no? Pero con la nueva ley ahora es margen neto de la transacción. Con lo cual, lo que te están pidiendo, y va ligado a lo que diré más adelante, es que lo que están pidiendo cuando analizan la rentabilidad de una operativa vinculada y aplican este método, no están considerando el margen neto global de toda la compañía, sino el margen neto que se obtiene en esa transacción. Y eso está obligando. Hasta ahora, hasta el 2014, la agencia tributaria lo intentaba imponer, pero no tenía cobertura legal, pero desde 2015 sí que la tiene. Y la agencia tributaria lo está bendiciendo. Y la jurisprudencia le está dando la razón a la agencia tributaria. Le está diciendo: oiga, al contribuyente, si usted no puede hacer una segmentación a nivel de margen neto, la agencia tributaria sí que puede imponer la suya. Volvemos otra vez a la carga de la prueba, si os dais cuenta, ¿no? Otra cuestión muy importante: el momento temporal a considerar respecto a los comparables seleccionados y su situación. Nos encontramos muchas veces que la agencia tributaria rechazaba comparables empresas porque decían que estaban en concurso, que tenían pérdidas, que no eran independientes. Y claro, igual no lo eran en el momento de la inspección, pero en el momento que se hizo la documentación y a los años que se refería, sí que lo era. Y ahí la jurisprudencia le está enmendando la plana en sentencias en Biemerox y en Transscience. Le está diciendo a la agencia tributaria: señores de la agencia tributaria, ustedes tienen que verificar que la empresa seleccionada como comparable era válida en el año concreto al que se refiere, no ahora. Porque igual ahora no lo es, pero hace 4 años sí que lo era. Falta de información suficiente en sede de los comparables a efectos de efectuar el análisis con márgenes brutos. Esta es otra máxima, también lo comentaba un poco antes Enrique. El análisis con base a márgenes brutos no le gusta a la agencia tributaria en la medida en que ese margen bruto, por mucho que sea correcto,
desde el punto de vista de precios de transferencia, no dé lugar o no suponga un margen neto objetivo con el que esté conforme la agencia tributaria. Con lo cual, ¿qué es lo que hace la agencia tributaria? Cuando tú has analizado la transacción con base a márgenes brutos, te dice que ese método no es válido, que los comparables no son válidos porque no hay suficiente información a nivel de bases de datos y se va a margen neto. Y de esta manera te corrige el margen neto. Pero como no puede hacer una corrección a nivel global de rentabilidad, porque ya he dicho que no lo puede hacer, lo que hace es calcula cuál sería el ajuste a nivel de margen neto y después lo traslada al precio de compra de las mercancías, a margen bruto, lo cual hace unas aberraciones tremendas, ¿no? Pero ¿qué está diciendo la jurisprudencia? Está diciendo, hombre, pues ni para ti ni para mí. Está diciendo razonabilidad. Por ejemplo, en el caso del sí, no le da en el caso del sí le da la razón al contribuyente. En el caso Transscience no. ¿Por qué una sí y otra no? Pues porque una es margen por ejemplo, el precio de reventa, que es margen bruto sobre venta, es un método que si el cliente es un distribuidor, pues valida directamente la transacción, porque el margen de reventa de una operativa de distribución es el margen que tienes entre el precio de compra y el precio de venta. Ese es el margen. Pues está claro que el método del precio de reventa es un método que más directamente valida la transacción que no un indirecto a nivel de margen neto. Y ahí, si los comparables son empresas españolas, pues el página contable dice claramente que hay que incluir como valor de adquisición. Entonces, y lo otro es el precio de venta, con lo cual no tiene ningún misterio. ¿Qué pasa con el caso Transscience? Transscience era una empresa de servicios y aplicaba el cost plus, el coste incrementado, margen bruto sobre costes. ¿Qué problema había ahí? Que dentro de los costes, Transscience tenía una política contable un poco peculiar. De algunas partidas que incluía o no. Un poco lo que comentaba antes Enrique, que era costos y que era gasto, ¿no? Y entonces, claro, esto sí que es cierto que en sede de los comparables en una base de datos no lo puedes saber. Y ahí sí que había una limitación importante. Y ahí, en cambio, pues el tribunal en Transscience le da la razón a la agencia tributaria al rechazar el método de coste incrementado. Lo que decía antes de justificación del punto del rango en que se deberá ubicar el contribuyente, el punto 9 paso 9 del análisis de comparabilidad. Y ya para acabar, problemáticas las grandes cuentas y las imposiciones de decisiones por parte del grupo. Esto es Transscience y también es del sí. ¿Qué ocurre aquí? Que, pues, aquí tenemos un caso en Transscience que tenía un contrato firmado el grupo con Renault que era totalmente deficitario para la filial española. La filial española decía que lo había negociado ella, que ella estaba conforme, no lo pudo justificar, no lo pudo razonar y al final quedaba muy claro que eso era una posición del grupo en beneficio del grupo. Entonces, si esto es así, pues o compensas bien a la filial española o a la filial española. Igual la filial española tiene que aceptar esto porque es una imposición del grupo, pero el fisco español no tiene por qué aceptar una filial con pérdidas recurrentes por un contrato que es ruinoso. ¿Vale? Pues eso. Y, por ejemplo, también el tema de las pérdidas en recurrentes, en sede de los comparables, pues también en unas se le da la razón al contribuyente y en otras se le da la razón a la administración. ¿Es factible empresas que pierdan todos los años que ha escogido como periodo a efectos de análisis? En mi opinión, salvo que sea el sector esté así, en el COVID, el sector de comercio por menor, en época del COVID, pues todos pierden pasta. Normal. Ahí sí que los aceptaría. En una época normal, yo siempre, al menos siempre mantengo que uno de los 3 años que estoy cogiendo de análisis tiene que estar en positivo, porque si no me distorsiona demasiado el análisis. En conclusión, yo creo que estamos entrando en un momento interesante. La jurisprudencia está utilizando las directrices, la jurisprudencia está fijando las pautas y la jurisprudencia está corrigiendo los excesos de la administración y poniendo deberes a los contribuyentes. Yo creo que a los abogados que nos dedicamos a esto nos va a ir un pelín mejor. Nada más. Gracias, Enrique. Bueno, antes de abrir un turno de palabra, claro, yo os quería hacer una pregunta, ¿no? Al final, y son los problemas que se me ha suscitado a mí cuando he intervenido en alguno de estos asuntos, tanto desde el punto de vista académico como práctico, ¿no? Al final, vamos a partir de un supuesto donde tú has utilizado un valor que lo puedes documentar, y vamos a pensar que tienes una documentación que es fiable. La actuación de la Administración Tributaria, lo primero es desacreditar tu documentación. Correcto. Y sacar una nueva. Vale. Bien. A partir de ese momento, ya cuando el tema se traslada en un litigio, vía administrativa, en vía judicial,
Pero si esto fuera una comprobación de valores de un inmueble corriente y moliente, una parte era no forzar una prueba pericial, sino directamente, pues este es mi valor, este es el de Hacienda, y desacreditar la valoración de Hacienda por falta de motivación, que en el fondo al final muchas de estas cuestiones es falta de motivación. Te explican por qué las operaciones son comparables, por el tema del rango, etcétera, etcétera, pero al final en vía judicial muchas veces no fuerzas una nueva prueba, sino simplemente desacreditas la motivación de la valoración de Hacienda, bien porque los comparables no son buenos, porque no lo han aplicado correctamente, etcétera, etcétera. La pregunta es, si eso es así, y como afirmáis, yo creo que lo es, ¿no? La pregunta es decir, ¿en vía judicial tiene algún sentido pedir una pericial en estos casos? Que muchas veces la pericial, supongo yo, que lo que va a hacer es desacreditar el informe de Hacienda y lo que no sé si y reafirmar tus valores. Esa es la pregunta, no sé si... Enrique. Sí, muy interesante. De hecho, en el caso que comentamos de Panamá, fue interesante porque la empresa había presentado un perito, que de hecho decía que todo lo que decía la empresa estaba bien. Ahora, lo bueno es que en este caso, como fuimos nombrados peritos por el tribunal, teníamos toda la libertad de, bueno, de decir lo que correspondía. Ahora bien, lo importante también es que no es que nos nombran peritos y nos dan carta blanca, ¿no? La Corte pone claramente varios parámetros sobre los cuales tenemos que pronunciarnos. En concreto eran 7 o 8 preguntas concretas que teníamos que decir, oye, sobre este punto, etc. Ese es un tema. Sí, pues el tema de la prueba pericial siempre va a ser discutible, porque si es perito de parte, uno puede decir, oye, está connotado para que digas lo que sustente lo que dice el contribuyente. Aquí no conocemos ningún supuesto donde un tribunal haya nombrado de oficio un perito. O sea que... Pero a lo que voy, y recargo lo que dijo David, al final, cuando llegamos a casos contenciosos, la importancia de la carga de la prueba es vital. Eso también marca la diferencia, porque en teoría uno puede decir lo que quiera. Ahora bien, este perito, por más que sea nombrado después, si el contribuyente fue realmente diligente, y como decía David, acredita que tuvo toda la documentación en su momento, es más, en la práctica, por ejemplo, en la empresa lo que hacemos es, oye, descargamos todas las pantallas en la fecha correspondiente para decir, oye, ¿sabes qué? A esta fecha, si fui diligente y hice mi trabajo antes de la creación del impuesto a la renta y acredité que hice todas las búsquedas, incluso el documento tiene una firma digital y todo, entonces acreditaste que fuiste todo lo diligente posible antes de la creación del impuesto a la renta en marzo del 2023. Si 3, 4 años después viene la administración tributaria y cuestiona algo y busca un nuevo comparable, etcétera, dice, oye, perfecto, y también lo dice la OCDE. Tú no le puedes pedir al contribuyente que vea el futuro, ¿no? Pues lo que sí le puedes pedir es que sea lo más razonable posible, que sea lo diligente posible, que lo acredite documentariamente, y si eso está bien, eso sí puede servir después para prueba, para un perito que de parte, está bien, pero que vendrá 4 años después y verá la documentación del momento, ¿no? Por eso recalco mucho lo de la documentación, ¿no? Sí, yo coincido con Enrique. Yo creo que hay que ver un poco cómo va a evolucionar ahora el momento este. En la fase en la que estamos es un poco lo que dices tú, Félix. Todavía estamos en ese momento en el que yo creo que, espero que la agencia tributaria reaccione a toda esta jurisprudencia y empiece a hacer las cosas mejor. A fecha de hoy, de momento, si hay esta jurisprudencia es porque la agencia tributaria, con absoluta falta de motivación o con una motivación muy superficial, hacía lo que le daba la gana. Porque tenía, digamos, esa tranquilidad de que los tribunales pues no le iban a corregir. Ahora le están corrigiendo. Entonces, todavía estamos en un momento en el que, digamos, igual no es imprescindible la pericial, salvo que claramente veamos que desde el punto de vista técnico, sobre todo económico, ya sabes que a pericial jurídica a los jueces no, no les gusta nada, podamos entrar ahí. Pero yo creo que la clave es también lo que está diciendo Enrique. La documentación de precios de transferencia tiene que ser cada vez más sólida.
Y eso es algo complicado también de vender a los clientes. Y aquí hay enfoques distintos. Hay clientes que simplemente lo enfocan como un compliance sin valor alguno. Ese enfoque le encanta a la agencia tributaria. La agencia tributaria no quiere sancionar por falta de documentación. Cuanto más floja sea la documentación, mejor, porque mejor poder hacer su ajuste y más difícil va a ser de defenderse por parte del contribuyente. Entonces, si la documentación de precios de transferencia, si la planificación de precios del contribuyente es floja, en caso de inspección, la posición del contribuyente es tan débil que no podrá negociar ni podrá hacer nada. Y la carga de la prueba, que son muy buenos los inspectores, la harán también en la inspección, que con eso no podría ir a ninguna parte. Es un poco por donde va, por donde va Enrique. Ahora bien, yo, por ejemplo, que trabajo para muchos despachos, siempre digo, la parte económica la podemos hacer vía pericial y después lo que hacemos es la parte más jurídica, se hace vía alegaciones, porque es difícil, digamos, como bien sabes, ¿no? Si eres académico es más fácil venderlo, pero si eres abogado, por mucho que seas doctor en Derecho, pues a nivel judicial es complicado. Yo creo que sí que va a haber una fase de pericial y además a los jueces les encanta. Claro, pero por ejemplo, es decir, un tema que yo he utilizado este argumento, pero para otra cosa, es decir, siempre se van a la mediana, ¿no? Sí. Es decir, ahí lógicamente lo que tendrás que decir, si los comparables son fiables, no te puedes ir a la mediana, porque estés en cualquier sitio, estás bien. Porque, por ejemplo, no tiene nada que ver con esto, pero en Madrid, en Barcelona, se han hecho montones de inspecciones entrando en los restaurantes, cogiendo el programa que tenían que trucaba, y entonces al final lo que hacían es, bueno, iban a estimación indirecta y hacían una relación de restaurantes, la misma tipología, mismo tiempo, tal. Entonces te ponían el primero, el último, y te hacían el ajuste, si te calculaban la base imponible, haciendo la mediana. Y lo que decías, si esto es igual que precio de transferencia, si usted ha cogido todos estos restaurantes y son fiables porque usted considera que son fiables, muchas veces ni siquiera eran fiables, pero bueno, es decir, admitiendo pulpo como animal de compañía, ¿por qué se va a la mediana? ¿No? Es decir, Cualquier punto del rango es de mercado. y el argumento, bueno, era justamente este de precio. Es decir, si usted dice que son fiables y yo estoy, es decir, en este caso, lo que había declarado el contribuyente, a pesar de... a pesar de tener este programa que trucaba la contabilidad, estaba en el rango. Entonces, estaba en cualquiera de ellos, ¿no? En fin. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, por el chat, si alguien escribe, puede hacer alguna pregunta y se la En eso formularé yo. que decías tú, por ejemplo, la resolución esta del TEA que nos notificaron a nosotros, hay una frase del tribunal que es que, a ver, aquí lo digo con respeto porque al final los compañeros de la agencia tributaria, pues eso, son compañeros pero que están en el otro lado, ¿no? Pero claro, hay una frase del tribunal que es que yo lo leo, yo inspector, si yo soy inspector lo leo y me sonrojo, ¿no? Y dice, claro, dices que no se entiende que el inspector diga, y además lo ponía entrecomillados, que normalmente los tribunales evitan esto porque es un poco sangrante, ¿no? Dice que la inspección presenta los mejores comparables posibles, cierran comillas y después diga que existen defectos de comparabilidad que justifican el ajuste a la mediana. Entonces, un poco lo que decías tú. O sea, si haces un benchmarking y sacas todos restaurantes y estás ajustando restaurantes, oiga, Claro, claro. te Bueno, está no, usted contradiciendo. por eso que decir que el tema este de las directrices, ¿no? Que Sí. sirven también muchos de los razonamientos para otro tipo de comprobaciones o determinaciones de bases imponibles en estimación directa. Bueno, sí, sobre eso solo un tema puntual. Félix, bueno, no, es un tema bastante técnico, pero solo, de hecho, en el libro que escribí, lo pongo ahí. Lo que pasa es que, claro, por si acaso el rango intercuartil elimina mínimos y máximos y te quedas con cuartil inferior o cuartil superior. Pero hay casos, y con algunas legislaciones, en los que cuando aplicas el precio comparable no controlado, que es un método de comparación de precios directo, hay el coeficiente de variación que permite utilizar todo el rango, ya no eliminar el mínimo y el máximo. Caso concreto, tenemos un cliente que exportaba gasolina o vendía gasolina vinculadas y tenía pues 500.000 transacciones con terceros y 300.000 con vinculados. Entonces, claro, ahí el rango pues es de precios. Entonces, en esos casos, incluso algunas legislaciones permiten el coeficiente de variación para que no elimines el mínimo del máximo y te vayas a todo el rango, que era un poco lo que decía David, y el rango es todo, ¿no? Solo eso, ¿no?
Pues veo que no hay ninguna pregunta. No sé si queréis decir algo más. No, yo Muchas gracias a los dos un placer estar aquí. por haber participado y espero que haya sido interesante. Muchas gracias a los dos. Hasta luego. A vosotros.